otra serie de requisitos generales o comunes que vamos a encontrarnos van a ser los criterios internacionales de autoría. Vamos a ver lo que es una autoría. Por ejemplo, la autoría de un artículo es o son los autores propios de ese artículo. Luego veremos quiénes son o no son autores de un artículo. Y esos autores han de estar escritos y descritos en la carta de presentación del artículo. Es decir, cuando se escribe un artículo, se ha de enviar a la publicación científica, allí donde ésta indique que se ha de hacer, siguiendo toda una serie de criterios. Y uno de los criterios que todas las revistas tienen es que se ha de hacer una carta de presentación. No solamente se presenta el trabajo, sino que también se presenta el equipo de autores que lo ha realizado. Para saber quiénes son autores o no son autores, o cómo hacerlo, cómo listarlos, se han de seguir toda una serie de criterios que están descritos en unos documentos que se llaman requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas. Ahí explican muchas cosas y entre ellas se explica quién es un autor o no. ¿A quién vamos a considerar autor de un artículo científico, de un proceso de investigación? Lo podemos llamar artículo científico, como un proyecto de final de carrera, como un proyecto de final de curso, todo aquello que requiera un trabajo y tenga una propiedad intelectual, tiene una autoría, sea cual sea. Por ejemplo, vamos a considerar todas aquellas personas que han tenido un papel importante en el desarrollo, en el diseño, en el análisis, obtención de datos o la interpretación de los mismos en el desarrollo del trabajo. Todas estas personas que tengan una labor de este tipo sí pueden ser considerados también como autores. Todas aquellas personas que trabajan en la redacción o revisión del trabajo haciendo aportaciones intelectuales importantes también son consideradas autoras o autores de este manuscrito o de este trabajo, de este proyecto. Pero es tan importante saber quién es el autor como quién no lo es. Y por ejemplo, vamos a considerar que no son autores aquellas personas que nos están ayudando recogiendo datos, por ejemplo. Es decir, estamos haciendo un proceso de investigación de imagen con una serie de secuencias y tenemos unos compañeros, el equipo de trabajo marca unas pautas, desarrolla la parte del marco teórico y da unas pautas de cómo hacer la adquisición de datos. Todos los compañeros que están haciendo y recogiendo pacientes utilizando esas secuencias van a estar recogiendo datos de una forma directa, pero indirecta en el trabajo y por lo tanto no van a ser autores ni coautores del mismo. Tampoco van a formar parte de las autorías de estos trabajos aquellas personas que se dedican o bien a buscar financiación o bien propiamente que financian. Pensemos que cualquier trabajo financiado a nivel económico está bajo la sospecha de no ser un trabajo totalmente sin ningún tipo de influencia. Cuando hay dinero por medio, la influencia puede existir. También existen casos en los cuales hay personas que se dedican a hacer una especie de supervisión de forma directa o indirecta. Suele suceder en algunos momentos, o en algunos casos, cuando existen cargos de dirección o de supervisión que solamente por este mero hecho se creen con la potestad de aparecer como autor. No, oiga, estas personas pueden hacer una supervisión, pueden hacer una revisión, pero al final los autores son quienes tienen aquella autoría intelectual. Y por supuesto, si se identifica como autores a toda una serie de personas
que no lo son, va a tener una serie de consecuencias también a nivel documental. Por ejemplo, al igual que en los autores o en lo que era el plagio, se va a hacer una notificación pública o se puede llegar a hacer una notificación pública, pero eso no es lo más grave, sino que el trabajo que se ha presentado y que probablemente tenga una consistencia importante puede ser retirado de la publicación científica. Fijémonos lo importante que es el tema de las autorías. ¿Cuáles van a ser otros requisitos generales de estos tipos de artículos que estamos viendo? Por ejemplo, van a ser lo que conocemos como conflictos de intereses. Y como conflictos de intereses, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Pensemos un poco que puede generar algún tipo de conflicto o que haya interés. Efectivamente, lo que son siempre o casi siempre relaciones económicas o personales, es decir, el dinero o las amistades o amiguismos. Eso puede hacer que exista algún conflicto en la publicación. Es decir, si tenemos una empresa farmacéutica detrás de un artículo científico, hay que detallar y explicar, y de hecho cuando existe la documentación que se envía a la revista, sea cual sea, tenemos que hacer un escrito, una carta, identificando que no hay ningún tipo de conflicto de interés, aunque entre los autores y el artículo propiamente escrito, aunque exista algún tipo de casa comercial detrás o algo así. Es una forma de decirle al mundo científico: se ha patrocinado económicamente por una empresa, pero los resultados que se han obtenido son totalmente ajenos a los intereses de esa empresa, por ejemplo, farmacéutica. Los resultados se publican, le vaya bien o le vayan mal a esa empresa, sean hacia dónde ha querido ir, para sus intereses, por ejemplo, algún medicamento para el tratamiento de algún tipo de síntoma en alguna patología concreta, aunque no haya salido bien, se va a publicar o no se va a publicar. Bien. Pero también existen algún otro tipo de conflictos de intereses, por ejemplo, que son potencialmente existentes, y es que se publique un artículo aunque no sea muy potente, aunque no sea bueno, aunque no tenga ningún tipo de valor científico, pero va a ser un artículo que no va a influir en el criterio, ni en la formación, ni en la educación de nadie del mundo al que va dirigido dentro de esa profesión. Y como decíamos anteriormente, se va a hacer una descripción en la carta de presentación. Otros de los requisitos generales o comunes que se han de cumplir han de ser de un tipo un poco más específico. Es decir, igual que veíamos que existían toda una serie de normas de publicación genéricas, también van a ser normativas muy concretas de cada uno de los tipos de artículos. Hemos visto anteriormente que existía un número de autores determinado para los artículos originales o los artículos breves o los casos clínicos. Bien, pues podríamos considerar que esas cosas son específicas para cada uno de los artículos y serán diferentes en función de la revista a la que nos estemos dirigiendo. O incluso podemos ir un poquito más allá. En la revista Imagen Diagnóstica o en la radiología podemos tener la presentación de imágenes médicas. Bueno, pues debemos tener en cuenta cuáles son aquellos requisitos específicos para la publicación de imágenes médicas. Por ejemplo, se sabe, si te lees las normas de publicación, y podemos encontrar que en Imagen Diagnóstica tenemos como requisito, o existe como requisito para la publicación de imágenes, que estas imágenes, aparte de la calidad, expliquen, vayan acompañadas de un mínimo texto que explica o bien la obtención de la imagen
o que nos expliquen qué es lo que se está viendo y observando en esa imagen, por qué es importante. Sale la normalidad, nos presenta una imagen muy típica, es algún caso muy diferente, la técnica que se ha utilizado, etc. El siguiente nexo que tenemos en el mundo de las explicaciones científicas son las responsabilidades éticas, básicamente. ¿Qué podemos decir sobre las responsabilidades éticas? Bueno, que se han de tener muy en cuenta siempre y cuando se trabaja con personas. Es decir, estamos haciendo experimentos consentidos según la normativa vigente en cada estado o en cada país, pero no dejan de ser experimentos muchas veces y por lo tanto este tipo de trabajos experimentales van a requerir como mínimo e indispensable lo que conocemos como un consentimiento informado por parte del paciente. ¿Qué es el consentimiento informado? Bueno, no se trata ni más ni menos que un documento donde se le explica al paciente lo que se va a hacer y lo que se deja de hacer. Ejemplo muy claro dentro del mundo del diagnóstico por la imagen. Cuando se empezaron a hacer estudios de espectroscopía hace muchos años, la espectroscopía tardaba solamente un single voxel y un solo eco, es decir, eco corto, por ejemplo, podía tardar como 10-12 minutos de adquisición. Si hacíamos un eco largo también, eran otros 10-12 minutos, es decir, el paciente tenía que estar unos 20-25 minutos más del tiempo previsto para hacer la prueba solamente para hacer 2 secuencias de espectroscopía. Esto no se puede hacer de forma directa porque implica un tiempo de paciente, de una persona que debe estar sometida a unos gradientes, un campo magnético, y esta persona debe estar informada y ha de dar su consentimiento. Por lo tanto, se le tenía que explicar, se le tenía que dar un documento y firmarlo y añadir a la historia clínica de este paciente. Además, debemos tener una responsabilidad muy ética con lo que son las historias clínicas, es decir, debe haber un control de acceso a estas historias. Es decir, no todo el mundo puede acceder a una historia clínica de un paciente, hay información sensible y como información sensible vamos a considerar no solamente aquella información que forma parte de datos personales puramente como direcciones, teléfonos, etcétera, sino información mucho más sensible, es decir, sobre su estado de salud. Por lo tanto, se debe tener un acceso restringido a las historias clínicas. Claro, somos personal sanitario y como personal sanitario debemos tener acceso, por supuesto. Pero cuando estamos hablando de publicaciones científicas, lo que se debe tener muy claro es cuál es el objetivo de la revisión de esas historias clínicas. ¿Quién lo va a hacer y por qué? No se puede hacer de cualquier forma, ni sacar información, ni empezar a lo que conocemos dentro del mundo más usual en la calle, a cotillear, es decir, a mirar historias, cosas que no tienen nada que ver con el objetivo final de esa revisión de historias clínicas. Y por supuesto, han de existir toda una serie de normas éticas que se deben cumplir. Estas normas éticas no las manda ni las establece el equipo de autores que han desarrollado el trabajo. Cualquier trabajo de desarrollo ha de pasar por lo que se tiene en los hospitales, que son los comités de ética o los comités de ensayos clínicos y éticas. Y estos comités van a tener, primero, en cuenta no solamente la Declaración de Helsinki de 1975, que es una declaración muy importante a nivel de ética y de derechos humanos, sino que también van a tener en cuenta toda la historial, todo lo que es el desarrollo
científico del trabajo, se les ha de presentar una memoria. Va a ser valorada no la parte científica, sino la parte más humana y ética, para salvaguardar siempre los intereses y la intimidad del paciente ante cualquier tipo de mala praxis. Y como no, si hablamos de experimentos y responsabilidades éticas, no debemos olvidarnos en ningún momento que un gran número de investigaciones se hacen mediante experimentos con animales. Y debe existir exactamente igual un comité o un consejo internacional o, por ejemplo, en su defecto, un tipo de ley, de legislación nacional o internacional que avale o salvaguarde los intereses de los animales y las condiciones de trato que se les ha de dar como responsabilidades éticas en ese trabajo. Una vez pasado el comité de ética, ya se puede empezar a desarrollar el trabajo sin normalidad. No se puede empezar el desarrollo del mismo cuando en ningún caso, bajo ningún concepto, ha existido o existe una autorización expresa de estos comités de ética.